Aquí el primer vídeo de la sección Voces del Océano. Cuando oímos hablar de erizos de mar, no pensamos en seres fascinantes, sino en seres de lo más aburridos. Hoy veremos de la mano de Iván Cano lo interesante que pueden llegar a ser estas criaturas. ¿Son realmente importantes los erizos de mar? ¿Pueden ser los causantes de que el mar rojo deje de ser el paraíso que es? Cada vez hay menos erizos de en Canarias. ¿Por qué? Resolveremos todas estas dudas y hablaremos sobre algunas curiosidades. En la descripción tienes marcadas las secciones por si quieres ir a alguna en concreto. Soy Iván Cano, soy biólogo por la Universidad de la Rey Juan Carlos, biólogo marino por la Universidad de A Coruña y ahora mismo estoy estudiando el doctorado aquí en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, para intentar entender las dinámicas poblacionales del erizo diadema africano, especialmente enfocándome en las primeras etapas de vida y en cómo están afectando los fenómenos de mortalidad masiva a la recuperación de esta especie. A mí siempre me ha gustado el mar desde pequeño. Cuando me regalaron la colección de documentales de Jacques Cousteau, pues me los veía una y otra vez. Y desde ahí siempre supe que quise ser biólogo marino. Durante unas prácticas que hice en el máster me di cuenta de que los erizos de mar cumplen un papel clave dentro de los ecosistemas. La presencia o la ausencia de los erizos puede determinar cuál es la composición de especies de un ecosistema completo, incluso cómo se ve. Los erizos de mar juegan un rol fundamental en los ecosistemas, principalmente porque son herbívoros, en su mayoría. Hay algunas especies que no, pero la mayoría de los erizos de mar son herbívoros. Al ser herbívoros que están siempre por la misma zona, hacen como una labor de limpieza de algas, en la cual pues, están continuamente comiendo, sobre todo por las noches, y pues van liberando el sustrato de algas erectas. Esto pues lo que provoca es que cuando hay grandes densidades de erizos, el sustrato tiende a estar totalmente limpio, como se puede ver, por ejemplo, aquí en el litoral canario, en las zonas más someras, que se ven de un color rosado por todas las algas coralinas que hay ahí. Eso se debe a la presencia de un erizo que se llama Arbacia lixula. Y sin embargo, pues cuando estos erizos no están o están en densidades bajas, lo que ocurre es que las algas tienden a dominar el sistema y a recubrir el sustrato. Bueno, las consecuencias de la desaparición de los erizos varían mucho entre las zonas donde puedan desaparecer. El primer caso que vi real de este tema y lo que hizo que empezase a estudiar los erizos de mar fue en el Caribe, donde una mortalidad masiva acabó con el principal erizo herbívoro de allí, el diadema antillarum, y esto provocó que, pues, bueno, fue una mortalidad brutal, de en torno al 99%, ocurrió en 1983, si no recuerdo mal, y eliminó al 99% de las poblaciones de diadema de la zona. Lo que provocó esto en apenas unos años es que las algas comenzaran a sobrecrecer el sistema y compitiesen directamente con los arrecifes de coral, ¿no? Con los corales de allí. Con lo cual, en cosa de 3 o 4 años, se perdió una enorme cobertura de arrecife, de coral, y en detrimento o a favor de las comunidades alganas de la zona. Lo que hizo pues, que esa área se empobreciese muchísimo. Por otra parte, también puede darse el caso contrario, ¿no? Que es que los erizos tengan una sobrepoblación, pues debido a diversos factores, que luego podemos hablar. Pero lo que ocurre cuando hay una sobrepoblación de erizos es que se da el efecto contrario. Hay un herbivorismo tan grande que las algas tienden a desaparecer del sistema. Incluso al ser animales que están pegados al suelo y estar continuamente moviéndose, lo que hacen es causar bioerosión, es decir, van erosionando el sustrato. Por lo que cuando hay demasiada cantidad de erizos, pueden incluso fastidiar el coral, como se ha visto, por ejemplo, en algunas zonas del mundo como Japón, e incluso aplanar de tal manera el arrecife que lo que hace es se pierde una complejidad estructural que es muy importante pues, para otras especies como peces y demás que encuentran refugio dentro de estos arrecifes. Aquí en Canarias está una especie de diadematio también que se llama, el nombre es diadema africano. Se pensaba que era una especie invasora del Caribe, diadema antillarum, del que ya he hablado antes, pero en realidad no, lleva aquí varios miles de años, ¿no? De hecho, se piensa que estaba desde antes de la aparición del ser humano aquí en Canarias. Se piensa que debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros de Canarias, se eliminaron a la mayoría de sus principales depredadores, ¿no? Por ejemplo, los gallos, peje perro, el tamboril también es un gran depredador y no está muy presente por la zona, sobre todo por Tenerife. Entonces, la desaparición de estas especies lo que provoca es que el erizo no tenga depredadores, entonces sus números se empiezan a incrementar de forma exponencial. Esto es lo que ha provocado, pues, como lo que se llama
esa sobrepoblación de erizos, ese interés en erradicar la población de erizos, pero no es culpa del erizo en sí, sino de cómo el ser humano ha alterado el ecosistema marino en Canarias. La consecuencia principal de esa sobrepoblación de erizos aquí en Canarias pues, fue que estos realizaron un control muy exagerado sobre las algas aquí. Y como en Canarias pues, no se desarrollan corales duros como en otras partes del mundo, como el Caribe o el Mar Rojo o Japón y demás, la principal consecuencia es que la principal fuente de alimento de muchas especies, de peces y de invertebrados, se vio totalmente eliminada pues, por culpa de la sobrepoblación de erizos. Esto lo que hace es que el sistema se convierta en un sistema de barrena, un barren state, que se caracteriza pues, por una muy baja diversidad de peces y de invertebrados asociadas a aquellas zonas en Canarias que están repletas de erizos. Esta situación se dio en el archipiélago durante muchos años, hasta que varios fenómenos de mortalidad empezaron a afectar a esta especie. El primero fue en 2010, fue ligeramente, no fue muy amplio, fue en torno a un 60% de las poblaciones en Tenerife y en La Palma, también en las Islas Madeira. Y las poblaciones casi todas lograron recuperarse en muy pocos años, ¿no? El segundo evento de mortalidad grave fue en 2018. Se piensa que una serie de tormentas provenientes del sur levantaron el sedimento, provocando que una ameba se liberase y erradicase a las poblaciones de diadema en muchas partes del archipiélago canario. Esta mortalidad sí que fue en torno a un 95% en muchos lugares, y las poblaciones no llegaron a recuperarse tan bien como la primera vez que murieron, pero sí que se seguían encontrando blanquizales en algunos sitios como La Gomera, Lanzarote, incluso por aquí por Tenerife pues se veían agregaciones por lo menos de 2 individuos por metro cuadrado en sitios como La Jaca o la propia playa de las Teresitas en Las Colleras, lo cual pues parecía indicar que la especie iba a conseguir recuperarse. De hecho, se seguían reproduciendo, eso es una de las cosas que yo estaba estudiando, ¿no? En 2021, que el erizo se seguía reproduciendo de forma normal, por lo cual lo esperable era que el sistema volviese a volver a un sistema de blanquizar. Sin embargo, en 2022, una serie de mortalidades masivas que no solamente afectaron a Canarias, sino que ocurrieron en todo el mundo, terminó de acabar con esta especie. Esta mortalidad masiva empezó en el Caribe, acabando con las poblaciones de diadema antillarum allí, que ya estaban de por sí tocadas, así que ha sido un desastre, la verdad. También afectó aquí a Canarias, donde prácticamente eliminó las agregaciones de diadema africano en todo el archipiélago. Apenas se pueden ver ya individuos sueltos. Pasó de ser una especie ultra común a ser una especie prácticamente desaparecida. Pero no solamente afectó aquí, también afectó en el Mediterráneo, donde el erizo diadema setosum era un diadema invasor, ¿no? En el Mediterráneo, pero también mató a Diadema sabiña, a Diadema setosum y a otra especie de diademátido equinometra en el Mar Rojo, donde allí también cumplen un papel muy importante eliminando las algas y permitiendo que el coral pues, siga medrando. Las consecuencias de la mortalidad allí todavía no están claras. Se sabe que ha sido una mortalidad muy grave, en torno al 95-99%, ha eliminado prácticamente a toda la población de diademátidos del Mar Rojo. Y lo que esperan los científicos de la zona es un resurgimiento de las algas que perjudique al coral, como ya se ve en el Caribe. Así que eh, puede que el Mar Rojo deje de ser ese sitio tan hermoso que se nos venden las agencias de viajes, ¿no? De momento no está 100% claro qué ha sido lo que ha eliminado los diademas. Se piensa que ha sido un ciliado, un organismo microscópico, el que ha ido eliminando a las poblaciones del Caribe primero, Canarias después, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Bueno, la desaparición de Diadema africanum aquí en Canarias ha sido principalmente positiva en cuanto a la cantidad de recursos pesqueros que se pueden extraer. Y es que al final pues, se ha eliminado a ese herbívoro que estaba destrozando el fondo marino. De tal manera pues, que se está viendo que las poblaciones de algunos peces, principalmente herbívoros como la vieja o los sargos, están incrementando su número durante los últimos años. Si bien
las consecuencias directas de la desaparición de este herbívoro no están del todo claras, porque al final se trata de una especie que no solamente estaba ahí para molestarnos, sino que también cumple una función dentro del sistema, pues liberando espacios. Si nos imaginamos el fondo marino de Canarias como una selva o como un terreno donde hay mucho árbol, el erizo diadema al final también es el encargado de crear praderas dentro de esa selva. Entonces hay organismos que viven en esas zonas más peladas que no se pueden encontrar en zonas donde hay mucho alga y viceversa. Entonces, su desaparición, aunque ha sido principalmente positiva en comparación a cómo se encontraba anteriormente, también es preocupante pues, porque indica que algo está pasando en nuestros océanos, que son capaces de eliminar de la noche a la mañana una especie tan abundante y en la que se ha puesto tanto interés en reducir sus poblaciones como es el erizo diadema. En el caso de Canarias, pues lo más probable es que esta especie, si se recupera, tarde muchísimo tiempo en recuperarse. Esto es porque al final los erizos, como diadema, lo que hacen es soltar los gametos al agua y ellos se encuentran en el océano. Entonces, si tienen muchos erizos juntos, pues pueden reproducirse porque suelta el macho el esperma, suelta la hembra los huevos y rápidamente pueden unirse si están cerquita los unos de los otros. Pues si tienes un erizo aquí y el otro está a 1 kilómetro, es muy complicado que estos gametos se puedan volver a unir. Además, al haber cambiado el sistema marino de Canarias y haberse convertido en un algal, ya no es un blanquizal como era antes, se piensa que en los algales hay mayor cantidad de pequeños cangrejos y una serie de invertebrados, ¿no? que son capaces de comerse estos erizos pequeñitos, porque al final nosotros vemos el erizo grande, pero los inicios de vida de estas especies pues son como cabezas de alfiler, son muy pequeños y eso es pues una delicatessen para un montón de organismos que viven en las algas. Y además, pues se piensa que por ahí va también mi tesis, que estos erizos, a la hora de asentarse en el sustrato, es decir, cuando el erizo se fecunda, cuando un huevo se fecunda, se transforma en una larva pelágica que está 40 días flotando por el mar y esa larva luego tiene que elegir dónde se va a asentar y va a empezar a hacer la metamorfosis y pasar a ser un pequeño erizo. Se piensa que uno de los principales atractores de esas larvas son las algas coralinas, que son estas alguitas rosas que os digo que suele haber en las zonas más someras. Con la desaparición prácticamente total de los blanquizales, que eran prácticamente grandes coberturas de algas coralinas, se piensa que estos erizos pueden tener además un problema para sentarse en este fondo, ¿no? Entonces es como un bucle que provoca que se vuelva muy difícil que estos erizos resurjan otra vez. Lo mismo a la inversa, cuando hay muchos erizos, hay muchos gametos que se pueden juntar rápidamente, hay pocas algas, por lo cual no hay apenas microdepredadores, hay muchas algas coralinas donde estos erizos pueden asentarse y esto provoca que el ciclo se mantenga en el tiempo, ¿no? Son lo que se llaman estados alternativos estables llevados a bucles de retroalimentación positivos. Entonces, bueno, pues diadema es bueno, diadema es malo. Aquí en Canarias, al final, estos estados alternativos estables suelen ser indicativos de que algo no está funcionando bien dentro del sistema. Para mí lo ideal sería que diadema estuviese presente, pero en poblaciones controladas. ¿Por qué? Porque al final aunque la mayoría de vida que conocemos aquí en Canarias está relacionada con los sistemas algales y Diadema elimina estos sistemas, también hay organismos que viven muy asociados con Diadema, ¿no? Diadema tiene unas espinas muy largas, entonces hay pequeños peces, alevines, que es un refugio frente a peces más grandes dentro de sus espinas. También hay algunos organismos como el cangrejo araña, el Stenorhynchus, que se ha solido ver siempre asociado a estos erizos. Luego, por alguna razón que todavía no comprendo muy bien, he visto que en esos pequeños parches de blanquizal, donde en algunos sitios muy específicos de Canarias aún se pueden encontrar algunas agregaciones de diadema, suele haber una gran cantidad de pejeverdes pequeños, alevines, no sé muy bien por qué, pero se les observa que están ahí justamente en el parche de blanquizal. También algunas morenas, en esos parches que yo veía siempre había morenas. Entonces, al final lo ideal no es que no estén o que estén en grandes cantidades, sino un equilibrio intermedio, como el que se veía en el hierro. En el hierro, como nunca se realizó una sobrepesca
muy exagerada de los principales depredadores de diadema, ¿no? Pues los gallos, los pejeperros y demás peces, pues había diadema, pero eran unas poblaciones muy, muy controladas, de tal manera que tú tenías pequeñas poblaciones de erizos, pero estos nunca llegaban a sobreexplotar el sistema algal. Es lo que se llama un sistema en relativo equilibrio, que ese sería el estado deseable de aquí de Canarias, ¿no? Que se encontrase pues, como el hierro, por así decirlo. Lo que pasa es que debido a la sobrepesca y a la falta de protección de muchas zonas de las islas, esto pues, no ha sido así, ¿no? Ni ahora ni históricamente. Entonces, sé que sigue estando la tendencia de eliminar a los diadema cuando se los ve. En realidad esto está haciendo un flaco favor al medio marino porque ya os digo, hay muchas especies que siguen dependiendo de diadema y ahora mismo no están en unos números preocupantes ni mucho menos como para pensar que hay que seguir eliminándolos. Bueno, ahora con el estado actual de los fondos rocosos de Canarias, todavía no está muy claro cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, si esto se va a mantener así o van a venir otras especies a ocupar el lugar de diadema, porque al final pues diadema era como el dominante, pero puede ser que vengan otras especies que no podían competir con diadema, pero ahora que diadema no está, pues sí que pueden ocupar su espacio, ¿no? Por ejemplo, hemos estado observando últimamente un número de avistamientos relativamente elevado de otro diademátido que siempre se ha definido como que vive en profundidad, a partir de los 70 metros, que es Centrostephanus longispinus. Es una especie que es muy, muy parecida a diadema, de hecho son de la misma familia, pero este tiene unos pedicelarios en la parte superior morados, que son muy curiosos de ver, ¿no? Porque están todo el rato como dando vueltas, parecen un poco luces de discoteca. Y lo que hemos estado viendo es que parece que están empezando a reclutar en zonas someras donde nunca se había descrito el reclutamiento de esta especie. Si van a ser capaces de formar blanquizales y ocupar el lugar de diadema, bueno, solo el tiempo lo puede decir, pero tienen cierto potencial para hacerlo. Todo será cuestión de ver pues, si son capaces de vivir en grandes números a tan pequeñas profundidades, ¿no? Porque al final de esta especie apenas se sabe nada, al ser una especie profunda ha sido muy poco estudiada y ahora pues parece que ha encontrado una oportunidad de subir su rango de distribución. Bueno, hay una historia que me gusta muy mucho contar a la hora de hablar de la importancia de los erizos de mar, que es un caso que se piensa que ocurrió en el oeste de Alaska, en el cual las orcas decidieron, probablemente debido a que había mucha sobrepesca por la zona, decidieron cambiar sus dietas a las nutrias marinas, ¿no? Las nutrias marinas son estos organismos, estos animales tan achuchables que se dedican todo el día a comer erizos de mar y a flotar boca arriba en los bosques de kelp, ¿no? Que son estas algas que pueden medir hasta 30 metros de longitud, muy, muy típicas en los documentales y demás. Pues resulta que al sobrepescarse el medio, las orcas empezaron a comerse a las nutrias y la desaparición de las nutrias pues, provocó que nadie se comiese a los erizos de mar. Con lo cual lo que acabó pasando es que estos erizos empezaron a multiplicarse en número, devoraron todo el kelp y nos encontramos ante un sistema en el que ya no hay pues, ni orcas, ni pescado, ni nutrias, ni kelp. Solamente hay erizos. Es lo que hay. Luego un detalle que a mí me gusta mucho del erizo en sí, aunque en sí es un animal que no es especialmente bonito, sí que tiene una curiosidad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es que el erizo en su boca tiene 3 dientes que nunca paran de crecer. Esa estructura se llama la linterna de Aristóteles. Y lo interesante de estos dientes es que, aparte que nunca paran de crecer, es que al comer el roce hace que se afilen unos contra otros. Entonces es una herramienta que se está continuamente autoafinando para poder seguir devorando comida, ¿no? Principalmente, pues eso, algas, invertebrados, lo que vaya pillando. Dependemos del mar, deberíamos preocuparnos por cuidarlo un poco más. El mar tiene una capacidad de alimentar y de proveer de recursos que es asombrosa, sobre todo si se realiza con conciencia y con cabeza. Y creo que al final la mejor manera de aprovecharnos del mar y de cuidarlo es aprender lo máximo posible de él, tratar de entenderlo, ir poniendo pequeñas piezas de conocimiento en ese gran puzzle que es la biología marina. Y aunque probablemente nunca lleguemos a conocer todos sus secretos, sí que los aportes que se van realizando año tras año,
pues nos permiten entender un poquito mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con los sistemas marinos. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte.